Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a comenzar la clase número 2 de este curso que hemos iniciado de introducción a la Cábala, la meditación y la profecía, estudiando la obra La dimensión interna del cabalista Aryeh Kaplan. Como ya saben, este es un curso muy especial porque vamos a tratar los fundamentos relacionados con la Kabbalah, y como saben, ya lo expliqué en la clase número 1, este curso está pensado presentarlo a la manera como estudiamos los judíos, directamente desde la fuente. Vamos a ir leyendo el texto y una vez que yo vaya leyendo las palabras del rabino Aryeh Kaplan, voy a ir explicando qué significan estos conceptos. Les pido que sean pacientes conmigo porque la edición de esta obra que tengo acá está en inglés, así que yo voy a estar leyendo y simultáneamente mientras doy la clase estoy traduciendo el texto, así que con el favor del Eterno esperemos que sea de mucha bendición este curso, donde van a venir, les decía, vamos a estudiar todos los grandes temas relacionados con la Kabbalah, el árbol de la vida, la Sefirot, los Parsufim y muchos otros temas que son imprescindibles para toda persona que quiera iniciarse. Entonces este es un curso de iniciación, de introducción a la Kabbalah, y es un curso que está recomendado para todo tipo de personas. Ya yo comentaba en la primera clase que yo me he encontrado con mucha gente que me dice que estudia Kabbalah, pero cuando conversas con ellos te das cuenta que no saben nada, no saben ni siquiera los fundamentos. Así que este es un curso muy importante para todas aquellas personas que quieran realmente tener un entendimiento más completo de los grandes temas relacionados con el estudio de la Kabbalah desde las fuentes judías. Entonces, sin mucha más dilación, vamos a continuar. Recuerden que estamos en el capítulo número 1, que lleva como título Cábala y Profecía. En la clase anterior estuvimos explicando algunos conceptos importantes, como qué es la Cábala, un poquito de los orígenes de la Cábala, y ahora vamos a continuar un poco con esta enseñanza. Hablamos de cómo en un primer momento las enseñanzas de la Cábala estaban estrictamente reservadas a grupos selectos de estudiantes, y con la destrucción del primer templo se cierra aún más la sabiduría de la Cábala, al punto que la Cábala llegó a estar en peligro de desaparecer, y se desarrollan una serie de acontecimientos que van a ir llevando a que se vaya abriendo más y más esta sabiduría. Voy a continuar la lectura. Capítulo 1 dice lo siguiente. Dice: a diferencia de los otros profetas, la visión del capítulo 1 de Ezequiel incluía además detalladas descripciones relacionadas con la ascensión del profeta y las barreras con las que se encontró antes de escuchar la voz de Dios. Llegando al final de la era profética, la visión de Ezequiel contenía de forma explícita indicaciones para lograr entrar en el estado profético. Sin embargo, estas indicaciones fueron ocultadas extremadamente con términos oscuros. Para todos los intentos y propósitos, la tradición de la Kabbalah estaba destinada a permanecer todavía mucho más oculta hasta ese momento. Ahí fue donde concluimos la clase anterior. Sigue diciendo: para el tiempo de la construcción del segundo templo, las llaves de la tradición de la Cábala fueron entregadas a los últimos profetas del pueblo judío, así como también a sus grandes sabios. Juntos constituían 120 hombres de la gran asamblea. Así es como se les conocía al grupo de sabios que una vez regresó el pueblo judío del exilio en Babilonia, eran los líderes del pueblo de Israel. Y se les conoció como los sabios de los hombres de la gran asamblea, eran los grandes sabios de ese momento. Eso fue antes de que se formase el Sanedrín. Estos 120 hombres después dieron lugar al Sanedrín, que estaba compuesto de 70 sabios una vez que se reconstruyó el templo. Dice: fue este grupo de sabios los que formularon la Mishnah
y el Tratado de Hagigá, que decía lo siguiente, y cito ahora del Talmud Tratado de Hagigá, dice: el Masé Merkabá puede ser enseñado solo a estudiantes individuales, uno a la vez, y deben ser sabios, tener entendimiento con su propio conocimiento. Aquí hay tres términos importantes: sabiduría, entendimiento, conocimiento. Jochma, Binah, Da'at. Tres términos importantes acá. Y ellos, por lo tanto, se les confió la continuidad, la transmisión de las enseñanzas, de la tradición de la Kabbalah, restringiendo sus prácticas a círculos pequeños de maestros. Fuera de estos círculos de practicantes, la Kabbalah era totalmente desconocida. Esta política, esta estructura continuó hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Así que, como estamos estudiando, en tiempo antiguo la Kabbalah era algo casi totalmente desconocido, a excepción de grupos pequeños de maestros. No era todo el mundo el que estudiaba esta sabiduría, y claro, había sus razones. Dice que había que tener sabiduría, había que tener entendimiento y además tener esta capacidad de da'at, del conocimiento propio, la capacidad de pensar desarrollada. O sea que los sabios eran muy cuidadosos a quienes transmitían estos conocimientos. Como todo grupo místico, los grupos místicos no dejan entrar a cualquiera que venga. Cualquier grupo místico real, los gnósticos por ejemplo, también de tiempo antiguo, no dejaban entrar a cualquiera. Los esenios no dejaban entrar a cualquiera. Tenía que cumplir una serie de requisitos, lo probaban a la persona a ver si calificaba o no. Y de esta manera igual también era la tradición de la Kabbalah para esta época. Pero con la destrucción del segundo templo, o sea que ya vimos que con la destrucción del primer templo llega a final un periodo de profecía. Y la Kabbalah se redujo aún más a círculos aún más pequeños de sabios. El pueblo de Israel regresa del exilio en Babilonia una vez que Ciro el Grande da el permiso de regresar y de reconstruir Jerusalén. Todo muy bien, pasa el tiempo y en el año 70 nuevamente una tragedia, que es la destrucción del Bet HaMikdash, la destrucción del templo. Y aquí es cuando realmente las cosas empiezan a cambiar, porque vemos que la tradición de la Kabbalah comienza a estar en peligro, como les decía, de desaparecer. Reveré Kaplan sigue diciendo: mirando a este periodo histórico por un momento, nos damos cuenta que después de la destrucción del templo por los romanos, los judíos, hubo un grupo de judíos, un resto, que se les permitió quedarse y vivir en la tierra de Israel. O sea que para aquellas personas que piensan que después de la destrucción del templo todos los judíos empacaron y Roma los echó y los llevó por todos los rincones del imperio, eso es falso. Hubo un resto de judíos que permaneció aquí, y eso lo sabe toda persona entendida, porque sabrá que aquí estaban los grandes rabinos, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda Nasi, que fue el que escribió la Mishnah aquí, y un grupo de sabios. Pero ¿qué ocurre? Que la destrucción del segundo templo tuvo lugar durante la primera revuelta judía contra Roma, del año 66 al año 70 y hasta el 73, que fue cuando cae Masada. Pero aquellos judíos que se les permite quedar aquí, incluidos grandes sabios, entre los que estaba Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, entre otros, en ese periodo vuelve el pueblo judío a levantarse contra Roma. Y es la famosa revuelta de Bar Kokhba, que se conoce en la historia como la Segunda Guerra Judía, del año 132 al año 135 contra el Imperio Romano. Las cosas tomaron entonces un cambio drástico para peor. Y acontece que los romanos, para este momento, intentaron destruir la Torá, desarraigar completamente la Torá del pueblo judío. Y ocurren una serie de persecuciones iniciadas por el emperador Adriano,
en la cual se perseguía a los maestros de la Torá y eran condenados a muerte. Esta es la época que se conoce para nosotros los judíos como una tragedia muy grande, porque hay un suceso muy importante que es la muerte de los 10 mártires, que este es un hecho tan significativo que hasta el día de hoy en el Sidur tenemos una sección que tiene que ver con ello, y que pedimos, hasta el día de hoy se reza que Dios venga la sangre de esos 10 mártires. ¿Quiénes eran estos 10 mártires? 10 grandes rabinos, que no eran cualquier rabinos, eran además los cabalistas más grandes de esa generación. Entre esos grandes rabinos estaba Rabí Ishmael. Recuerden que ya hablamos en la clase anterior, fue aquel que conocía los grandes secretos de la Merkabá. Entre esos que murieron estaba Rabí Akiva, el líder de la generación, uno de los 4 que entró al Pardés, uno de los grandes sabios. En esa época también se persiguió a Rabbi Shimon Bar Yochai y se lo obligó a esconderse en una cueva 13 años. Bueno, la verdad que fueron muchas las persecuciones. Y aquí ustedes están viendo algo muy importante. Para aquella gente que entra a estudiar la Kabbalah pensando que van a lograr poderes y que ahora son súper, no sé, como ángeles poderosos que comandan espíritus y legiones, aquí están viendo a los rabinos y cabalistas más grandes de esa generación, a todos los mataron. Esos eran los maestros, y hoy la gente que los oyes por ahí hablando de cosas de Cábala y se les sube tanto el ego o la ilusión, no sé qué sucede con esas personas, y piensan también, hay gente que piensa que porque alguien estudia Kabbalah es intocable y no pasa problemas. No es así, porque cada cual también tiene su camino escrito, y todo lo que sucede siempre es para bien, siempre. Aún detrás de una tragedia hay algo que uno no lo ve en el momento, pero todo detrás de todo acontecimiento, porque estos 10 mártires dieron su vida. Hay historias increíbles, como uno lo quemaron vivo, y hay toda una historia de cómo hubo uno de los ejecutores, cuando vio la fe de aquel hombre y cómo el fuego no lo tocaba, él mismo pidió que podía hacer para también obtener como esa salvación, algo así, y el hombre se arrojó a las llamas con este rabino y dice que ambos subieron al cielo. Hay historias increíbles relacionadas con estos 10 mártires, pero estamos viendo que los grandes rabinos perdieron la vida, murieron estos grandes sabios, y esto fue un gran golpe para la sabiduría de la Kabbalah, que estuvo en peligro de desaparecer. Rabbi Aryeh Kaplan sigue diciendo: como resultado de estas persecuciones, la tradición oral del Sinaí, en particular la tradición de la Kabbalah, estaba en peligro de ser olvidada. Porque recuerden que los rabinos se convertían en receptores de la tradición. Era todo oral. La tradición oral es muy importante para nosotros, como los pueblos antiguos. Los países, por ejemplo, árabes, todo lo memorizaban también. Los pueblos de la antigüedad, todo era memorizado. Por tanto, un maestro era literalmente el recipiente de todos los conocimientos. Si el maestro moría, se perdía toda esa información. Entonces, les decía, fue esto lo que llevó por primera vez a poner por escrito las enseñanzas de la Kabbalah. Cuando vieron que muchos de los grandes maestros estaban muriendo, los estaban asesinando los romanos y hechos terribles. Y es cuando se empiezan a escribir ya de forma organizada y concienzuda las enseñanzas de la Kabbalah, y comienzan a aparecer los primeros libros importantes. Y tenemos que en este momento había una figura muy importante que era el rabino Akiva. Vivió del año 50 al año 135 de nuestra era. Él recibió la tradición, un gran rabino, talmudista, maestro de la halajá, pero también un gran maestro de la Kabbalah. Como todos los rabinos de esa época, también eran conocedores de los secretos y misterios. Y Rabí Akiva era considerado el sabio más grande de esa generación. Era el maestro de la Torá, tanto la Torá revelada, o sea, el texto real que tenemos hoy, la Torá escrita, como de la Torá oral, o de la Torá nistar, la Torá oculta, o sea, la Kabbalah. Rabí Akiva poseía los secretos de la tradición del Maaseh Merkabah, de los funcionamientos del carro.
También hay diferentes fuentes que atribuyen a Rabbi Akiva la autoría de la obra el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, uno de los textos cabalísticos clásicos más importantes. Y tenemos además, no solamente que a Rabbi Akiva se le atribuye los conocimientos del Sefer Yetzirah, sino que todos los conocimientos que tenemos hoy día del Talmud vienen de la escuela de Rabbi Akiva. Fue Rabbi Akiva quien transmitió estas enseñanzas en una forma bien definida, bien estructurada. Para esta época teníamos también otro gran rabino llamado Rabbi Nehunia ben Akaná. Tanto él como su discípulo, el Cohen Gadol Rabbi Ishmael ben Elisha, fueron los que pusieron por escritos el libro que se conoce como Sefer Bahir, el libro de la iluminación. Y además escribieron Pirkei Echalot Rabati, el gran libro de las cámaras o palacios celestiales. Estas son literatura que tiene que ver con los secretos de la Merkabah. A estos dos grandes sabios, a Rabbi Nehunia ben Akaná y a Rabbi Ishmael ben Elisha, la tradición les habla de que fueron ellos los que preservaron esos textos muy importantes que estaban a punto de ser olvidados. Incluso vemos como Rashi, en su comentario a la Mishnah, Rashi, que fue un gran sabio judío francés del siglo XII, habla de que para el estudio del Maaseh Merkabah, el Pirkei Echalot Rabati era uno de los textos fundamentales para este estudio. ¿Y en qué consistía el Pirkei Echalot Rabati? ¿O en qué consiste? Porque lo tenemos hasta hoy. Es un libro que contiene ejercicios de meditación, o sea, técnicas de meditación, disciplinas y direcciones para entrar en el estado profético. O sea que esta obra es una obra fundamental para conocer los secretos de la profecía, la meditación judía, que llevan a la persona a entrar en un estado espiritual que le permita alcanzar ese nivel profético. Y recuerden, algo importante es que estos textos o estas enseñanzas de la Merkabah tienen como objetivo que el cabalista estaba logrando alcanzar la visión del trono, la misma visión que el profeta Ezequiel había logrado. Así que cuando hablamos de Maaseh Merkabah y de estos textos de los palacios o de las cámaras celestiales, estamos haciendo referencia a una serie de técnicas, de ejercicios que tienen la intención de llevar al místico a un estado de trance al nivel que pueda romper las barreras espirituales y poder ver, tener la misma visión que tuvo Ezequiel de ese ser que se encuentra sentado en el trono. O sea, la visión de la Merkabah o la visión del trono de Dios. Ahora, tenemos también una obra que se le atribuye a este periodo histórico y es el texto del Zohar, el libro del esplendor, que también es uno de los pilares fundamentales de la Kabbalah. Según la tradición judía, este texto fue transmitido a Rabbi Shimon Bar Yochai alrededor del año 135. Rabbi Shimon Bar Yochai fue discípulo de Rabbi Akiva. Así que están viendo aquí cómo las enseñanzas se van transmitiendo de maestro a discípulo, de un maestro a otro, en estas diferentes escuelas, en estas diferentes en este periodo de tiempo específicamente. Ahora, Rabbi Shimon Bar Yochai fallece también alrededor del año 135, en la época de este periodo que estamos analizando. Sabemos que fueron momentos difíciles con la persecución de los romanos, la matanza de sus maestros, y vemos entonces cómo durante 13 años, ya les explicaba, Rabbi Shimon pasó escondido en una cueva huyendo de los romanos, y él estuvo escondido ahí con sus discípulos. Es interesante porque algunas fuentes nos dicen que él estaba allí solo con su hijo Rabbi Elazar o Rabbi Eliezer, Elazar, pero al parecer estuvo oculto con discípulos también, con sus discípulos, y fue allí donde él le enseñó a estos estudiantes lo que había recibido de sus maestros.
Fue en este tiempo también donde Rabbi Shimon Bar Yochai recibió el Ruach HaKodesh, el espíritu de inspiración, y tuvo el mérito de recibir la revelación del profeta Elías. Fue en este momento donde la Torá oral, que estaba a punto de ser olvidada, de desaparecer con la muerte de estos grandes rabinos, cuando por primera vez, les decía, se da permiso para que se ponga por escrito. Y es que hasta esos momentos solamente estaba permitido escribir la Torá, no se podía escribir otros textos. Había quien tomaba notas aquí y allá, pero no se consideraban libros oficiales de nada. Lo único que estaba permitido escribir, copiar, difundir era la Torá. Y la Torá escrita, la Torá oral, o sea, las explicaciones del texto se mantenían así, oral, porque estaba viva constantemente, en debate constante. No estaba nada fijo, escrito, sino que era un debate vivo, constante de la Torá. Aparte que había muchas tradiciones y enseñanzas que solamente las recibía el maestro y las transmitía a los discípulos, para que de esa forma las enseñanzas no cayeran en las manos equivocadas. Porque cuando una vez se escribe un documento, ese libro lo puede comprar cualquiera. Como hoy, que cualquiera compra libros de Cábala y puede ser que los entienda mal si se pone a inventar cosas. Entonces los sabios de aquel tiempo solamente transmitían estos secretos a discípulos, a sus discípulos cercanos que los conocían y sabían quiénes eran. Así es como transmitían estos conocimientos. Pero al comenzar a morir estos maestros en estas persecuciones y matanzas, entonces cuando se da permiso para poner por escrito estos textos para preservarlos. Y es así que por tanto todos estos maestros, Rabbi Akiva, Rabbi Nehunia, Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon, fueron los que se establecieron el precedente, y fueron entonces cuando se comenzaron, les decía, a escribir partes de la Torá oral, se comenzaron a escribir. Y a pesar de esto, fíjense, sabemos que no fueron ellos literalmente que se sentaron con un lápiz y una tinta y empezaron a escribir el Sefer Yetzirah, el Sefer HaZohar, el Sefer Bahir, no. Sino que ellos comenzaron a dictarle a sus discípulos, y fueron los discípulos quienes tomaban esas notas, y en una, dos y tres generaciones de discípulos todas esas enseñanzas se fueron compilando, y finalmente tuvieron lugar los textos que conocemos, como el Sefer Bahir, como el Sefer HaZohar, como el Sefer Yetzirah. Pero no fue que se sentó Rabbi Shimon y escribió todo el Zohar a mano. No fue Rabbi Akiva que se sentó y escribió el Sefer Yetzirah a mano, o Rabbi Nehunia todo el Bahir. No. Rabbi Ariel Kaplan está explicando aquí que fueron los discípulos que empezaron a tomar notas, y luego esa generación comenzó a compilar las enseñanzas orales de los maestros, y otra segunda generación de discípulos después de ellos agregaron más notas y las fueron juntando, y surgieron estos textos que sí venían de estos maestros que ya mencionamos, pero tomó varios periodos o etapas en las cuales se prepararon estos textos para eventualmente tomarse en la forma como lo que los conocemos. Sigue diciendo que todos estos textos principales, el Sefer Yetzirah, el Bahir, Jalot Rabati, el Zohar y otras partes de la Torá que estaban reveladas, contenían las enseñanzas básicas que habían sido transmitidas a través de los profetas a los sabios desde Moisés. El tiempo había llegado para transmitir estas enseñanzas por escrito. Lo interesante es que de todos estos textos están escritos, pero están escritos en un lenguaje codificado. Quiere decir que la gente que tomase esos libros, como hasta el día de hoy, usted abre el Sefer Yetzirah, y si usted no está entrenado, usted no está iniciado en los secretos del Sefer Yetzirah, usted no va a entender nada aunque lo lea. Usted toma el Zohar, y si usted no está iniciado en los secretos de la Kabbalah por un maestro, usted no entiende nada. Usted toma el Sefer Bahir y no entiende nada, porque los sabios velaron los conocimientos. Los sabios tomaron esos conocimientos y los ocultaron detrás de palabras, frases, códigos. Es como por ejemplo hoy día el libro El Etz Haim, una obra muy importante escrita por Rabbi Haim Vital, discípulo de Rabbi Isaac Luria. Miren, aquí tengo un ejemplo claro del siglo XVI. Rabbi Isaac Luria no escribió nada, pero todas las enseñanzas, o un gran número de ellas, las puso por escrito Rabbi Haim Vital. Otros discípulos también comentaron sobre esto, que eran discípulos de Arizal. Y fue lo mismo que hizo Rabbi Shimon, todo oral, y los discípulos fueron los que pusieron por escrito. Y sabemos que Rabbi Haim Vital no escribió todo lo que Arizal publicó o enseñó.
y hubieron muchas cosas que Arizal sabía que no las enseñó, que hasta el momento de morir estaba ahí y tenía cosas que tenía para enseñar. Entonces, así parecido fue como ocurrió durante este periodo en que se transmitieron estas enseñanzas y se preservaron las enseñanzas de los sabios. Ahora, Rabbi Aryeh Kaplan dice algo muy interesante respecto a estos libros, como les decía, y voy a citar sus palabras. Dice así: el tiempo había llegado para poner por escrito estas enseñanzas. Interesantemente, todos estos textos son oscuros al punto de que hay una pregunta que hacerse. ¿Qué se logró? O sea, porque se puso por escrito como explicado, pero está todo como difícil de entender. Lo que se había escrito permaneció, y la Torá que estaba en ese tiempo, así como la Torá había permanecido hasta ese momento, un libro cerrado, dice Aryeh Kaplan acá. Las llaves estaban para permanecer de forma oral. Lo suficientemente se había escrito como para asegurarse de que solamente alguien familiarizado con la tradición pudiese entender esos libros. Este cuerpo de escritos que iban desde entendimiento práctico de los mandamientos de la Torá a las experiencias más sublimes de la profecía, permanecieron un libro cerrado. Aún así, la tradición de la Kabbalah se había preservado. Ahora, ya estamos viendo, ¿no?, la manera en que escriben los místicos. Y todo el que ha estudiado, si hay aquí algún académico, un profesor que me esté viendo de la universidad y que estudie estos temas, sabrá que toda disciplina espiritual es igual. De otras tradiciones igual. Los libros se escriben en un lenguaje figurado, críptico, simbólico, que la gente común cuando abre esos libros no entiende nada, porque no es para ellos. Es para otros místicos que son los que entienden ese vocabulario. Así es como escribían esos maestros, para gente de su comunidad, no para el mundo. Estamos explicando cómo eran las cosas en aquella época. No es como hoy que todo el mundo hablando de Kabbalah y difundiendo Kabbalah. No. Esos son textos especializados que místicos escribieron para que místicos los leyesen. No para algo popularizarlo a las masas como se está haciendo hoy día. Esta es la manera en que ellos codificaron estos escritos, y por eso les decía que hoy cualquiera ve estos libros, pero si no está entrenado, iniciado en estos conocimientos, no va a entender nada. Y así lo hacían todas las tradiciones místicas, porque eso lo hacían ellos para preservar esos conocimientos de aquellas personas que no eran dignas, porque como ya explicamos anteriormente, estas comunidades no aceptaban a todo el mundo, como hemos ya venido estudiando. Ahora sigue diciendo Rabbi Aryeh Kaplan, dice que ya hemos mencionado que uno de los pilares básicos de la Kabbalah es el libro del Zohar, que viene de la escuela de Rabbi Shimon Bar Yochai. Está en sus enseñanzas, en la enseñanza del Zohar, que los dos grandes cabalistas de épocas modernas basaron sus sistemas de Kabbalah enteramente. Y hacemos referencia aquí a Rabbi Moshe Cordovero y a Rabbi Isaac Luria. O sea que Rabbi Aryeh Kaplan nos está diciendo que los dos cabalistas más grandes de tiempos modernos, y cuando decimos tiempos modernos, estamos hablando del siglo XVI, que fue cuando ellos vivieron. Rabbi Moshe Cordovero falleció en el año 1570 en Safed, y Rabbi Isaac Luria falleció en el año 1572, me parece. Entonces, estos dos grandes sabios, los exponentes más grandes de la Kabbalah hasta el día de hoy, fíjense, aún con todo el tiempo que ha pasado, han sido los cabalistas más grandes, y ellos dos basaron todo su sistema de la Kabbalah en el Zohar, para que vean la importancia que tiene el Zohar. Ahora, el Zohar, dice Rabbi Aryeh Kaplan, es un texto como opaco, difícil de entender, y muchas veces el Rabbi Isaac Luria, solía tomar pasajes del Zohar y meditar sobre esos pasajes.
Tal vez lo hacía repitiendo una y otra vez esos pasajes como una especie de mantra, hasta que penetraba en el significado más profundo y podía recibir esa revelación del significado del texto. Nosotros sabemos que por los escritos que tenemos del Arizal, de hecho estos libros se conocen como Kitvei Ari, los escritos del Arizal, y en estos textos encontramos detalles de cómo Rabbi Isaac Luria, les decía, hizo un esfuerzo muy grande para penetrar en estos secretos, en los secretos del Zohar HaKadosh. Y como dice acá Rabbi Kaplan, él podía pasarse semanas y semanas en un mismo versículo, una y otra vez, hasta que podía entender el significado. Y es probable que los tomase como una especie de mantras y repetía el mismo versículo una y otra vez, hasta que finalmente tenía el significado correcto. Y esto es importante porque sabemos por las mismas cosas que Arizal dijo. Había veces que él llegaba a un entendimiento del versículo y cuando él pensaba que tenía la respuesta correcta de lo que significaba ese versículo, se le aparecía o el profeta Elías o un ángel o cierto maestro espiritual, le decía: no, la manera en que lo entendiste no es la manera correcta. Sigue estudiando hasta que llegues al entendimiento correcto de la enseñanza. Y él continuaba hasta que nuevamente se le aparecía ese ángel, ese espíritu, ese ser, le decía: ahora sí lo entendiste correctamente. Y fíjense, para que ustedes vean cómo la Cábala es un sistema claro. Y esto lo menciono porque hoy día vemos que todo el mundo lee y todo el mundo interpreta lo que le dé la gana de los textos de la Cábala. Y la gente dice: no, aquí la opinión de todo el mundo vale. No, aquí la opinión de todo el mundo no vale. Esto es importante porque hasta el mismo Arizal, cuando pensaba que entendía algo, venía a esos maestros y le decían: no, lo entendiste mal, así no es. Esto es muy importante lo que estamos diciendo, porque hay tradiciones espirituales en las que sí, toda la opinión de otros maestros, no de una persona que no está iniciada, una persona que no sabe de esto, no tiene jurisprudencia, no tiene profundidad o fuerza en lo que va a decir. Pero aún entre maestros hay otros sistemas espirituales en los que muchas opiniones son respetadas y válidas. Pero vemos aquí como el Arizal, el cabalista más grande de esa generación, entendía a veces las cosas mal y los mismos maestros espirituales le decían: no, ese entendimiento no es el correcto de lo que quiere decir este texto. O sea que él no podía interpretar como él le diese la gana el documento, porque era su opinión. No. Había la manera correcta de interpretarlo. Y por eso es que después de la muerte del Arizal, aún entre los mismos discípulos se firmó un documento donde los discípulos se comprometían a que aceptaban a Rabbi Jaim Vital como su maestro, y que solamente lo que Rabbi Jaim Vital enseñase es lo que ellos iban a aprender, y que no iban a difundir otra cosa que no fuera lo que Rabbi Jaim Vital les enseñase. ¿Por qué? Porque Rabbi Isaac Luria reconoció que solamente de los discípulos que él tenía, solamente uno, Rabbi Jaim Vital, era el que había entendido correctamente sus enseñanzas y era el único capacitado para enseñar a otras personas. Al punto tal que hasta el día de hoy sabemos, lo que estudiamos en la Kabbalah, sabemos que otros discípulos del Arizal escribieron cosas que difieren de las enseñanzas de Rabbi Jaim Vital, y por eso hay cabalistas, por ejemplo, que no quieren estudiar otros libros que no sean los de Rabbi Jaim Vital, ni no estudian otros libros de los mismos discípulos de Rabbi Isaac Luria, porque son otros sistemas diferentes. Por ejemplo, la Cábala de Rabbi Israel Sarug, aunque es muy buena las cosas que él dice, la crítica que le hacen es que se desvía de las enseñanzas de Rabbi Isaac Luria y trae un sistema diferente, aunque diga que es en nombre de Arizal, por ejemplo. Y así, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es para que entendamos un poco el mecanismo de cómo funciona cómo funciona esta línea de pensamiento entre los maestros de la Kabbalah específicamente. Les decía, hay una forma de entender las cosas. Entonces, dice aquí algo muy interesante Rabbi Kaplan relacionado a los escritos de Rabbi Isaac Luria. Dice que
la relación importante que existe entre los escritos, los libros de Rabbi Isaac Luria, que se conocen como Kitbei Ari, y el Zohar, es que sin las enseñanzas de Rabbi Isaac Luria, el Zohar no tiene sentido ninguno. Eso es muy fuerte lo que estamos diciendo acá. Dice, en la opinión de Rabbi Aryeh Kaplan, que para estudiar el Zohar hay que conocer las enseñanzas de Rabbi Isaac Luria. El que estudie el Zohar por su cuenta, eso no tiene sentido ninguno sin las enseñanzas de Rabbi Isaac Luria. Esta es la misma opinión que tienen, por ejemplo, los seguidores de Rabbi Shalom Sharabi, que no estudian otra cosa que no sea la Kabbalah del Arizal a través de Rabbi Shalom Sharabi. Para ellos, toda otra Kabbalah está totalmente errada. Ellos no aceptan ninguna otra escuela de enseñanza de Kabbalah que no sea los escritos del Arizal a través de Rabbi Chaim Vital, por supuesto, pero a través también del lente de Rabbi Shalom Sharabi. No leen ni estudian ningún otro tipo de Kabbalah porque dicen que todo el que escribió después sobre el Arizal tiene todas las ideas erróneas y están equivocados. Estas ideas pueden sonar un poco radicales, pero es para que vean que este tipo de pensamiento existe dentro de la Kabbalah hasta el día de hoy. Así es esa es la Kabbalah de la Yeshiva Betel. Solamente estudian Rabbi Isaac Luria a través de Rabbi Shalom Sharabi, no otra cosa. Respetan a otras escuelas, pero entienden que esas otras gentes tienen ideas que no son fieles a las enseñanzas de Rabbi Isaac Luria. Y así es como todo, cada cual tiene sus escuelas, cada cual tiene sus pensamientos. La gente que no estudia Hasidut, porque Hasidut es otro sistema espiritual. Es para que vean, entre los cabalistas también hay esto de tener una línea de maestros específica. Por eso que ustedes recuerden que en la clase anterior hablamos de cómo, ¿por qué ustedes creen que se habla de esa línea de transmisión de la Kabbalah desde Moisés, que lo pasó este conocimiento a Yehoshua a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea, y así sucesivamente? ¿Por qué creen ustedes que se dan esos detalles con nombres específicos? Porque cuando una gente dice yo estudio Kabbalah, lo primero que le pregunta el que sabe, lo primero que le va a preguntar es ¿y quién es tu maestro? ¿Con quién estudiaste? Porque en base al maestro que le diga con quién usted estudió, la persona sabe de qué línea de pensamiento es. Y por eso es que esas listas se dan. Moshe, Yehoshua, los ancianos, los profetas. O sea, porque de quien uno estudió es importante. No se estudia con cualquiera. Tiene que venir una línea directa, de forma ininterrumpida, de maestros y cabalistas de generación en generación. Esto es muy muy importante, las cosas que estamos explicando acá. Dice Rabbi Aryeh Kaplan lo siguiente acerca de los escritos del Arizal, que se pueden llamar la teoría atómica del Zohar. Así lo dice Rabbi Aryeh Kaplan. Todo comienza a tener sentido con sus enseñanzas y que van más profundas y profundas y que dan nuevos secretos. La obra principal de los escritos del Arizal es el Etz Haim. Es una obra muy importante. Este libro presenta de manera teórica los fundamentos de la Kabbalah. Una persona que se haya convertido en maestro de ese libro, esencialmente todos los demás conocimientos de la Kabbalah le son revelados. O sea que el que se haga un maestro en el Etz Haim puede entender más fácil todos los conocimientos de toda la Kabbalah. Luego hay otro libro, entre los escritos de Arizal, hay otro libro que se conoce como el Pri Etz Haim, el fruto del árbol de la vida, en el que muestra cómo se aplican las varias enseñanzas del Etz Haim para todas las etapas y situaciones de la vida cotidiana. Contiene, por ejemplo, las meditaciones de cómo se pone el tzitzit, cómo se ponen los tefilín, también cuando uno ora, cuando se come la matzá. Y dice acá Rabbi Aryeh Kaplan que muestra cómo desarrollar técnicas de meditación basadas en las enseñanzas de Rabbi Isaac Luria. El otro texto o libro que compone los escritos de Rabbi Isaac Luria es una obra que se conoce como Shemoneh Shearim, las 8 puertas. Y bueno, ya lo dice, Shemoneh Shearim, 8 puertas, que son 8 textos. La primera es Shara Akdamot, la puerta de las introducciones, que tiene que ver con todos los temas teóricos relacionados con el Etz Haim. La segunda obra
de este conjunto se conoce como Sha'ar Ma'amarei Rashbi, que contiene los secretos de las enseñanzas del Zohar. La tercera texto o puerta se conoce como Sha'ar Ma'amarei Hazal, que está relacionado con todas las enseñanzas del Talmud. La cuarta se conoce como Sha'ar HaPesukim, o la puerta de los versículos bíblicos. Básicamente es un comentario cabalístico a toda la Torah. La otra se conoce como Sha'ar HaMitzvot, la puerta de los mandamientos, o sea, tiene que ver con toda la observancia de la halajá, de las leyes judías, con las aplicaciones de la Kabbalah. La sexta puerta se conoce como Sha'ar HaKavanot, o la puerta de las meditaciones, o sea, son todas las meditaciones cabalísticas de Arizal. La puerta número 7 se conoce como Sha'ar Ruach HaKodesh, la puerta del espíritu de inspiración divina, que dice aquí es en general una recapitulación y describe cómo usar el sistema de Arizal como una disciplina de meditación. En muchas maneras, Sha'ar Ruach HaKodesh es la llave para dominar o hacerse un maestro en todos los escritos del Arizal, porque las puertas o los libros anteriores que ya mencionamos tienen que ver mucho con la teoría, pero el libro que se conoce como Sha'ar Ruach HaKodesh enseña cómo poner en práctica todas estas enseñanzas. Y la puerta número 8 se conoce como Sha'ar HaGilgulim, o la puerta de las reencarnaciones o rotaciones del alma. Dice Rabbi Elías Kaplan que es importante, un punto importante que a veces se olvida, es que la Kabbalah no puede sostenerse a sí misma sin todas las enseñanzas de la Torah revelada, porque la Kabbalah es una parte integral de la Torah. O sea, que Kabbalah separada de Torah no existe, se cae como el sistema completo, porque la explicamos, la Kabbalah es el Sod, el cuarto nivel de interpretación del texto escrito de la Torah. Y aunque es cierto que por ejemplo, en todas estas puertas que se conoce aquí, o libros que es de las enseñanzas de Arizal, hay temas que tienen que ver con cosmogonía, con temas del alma y tal. Ven que hay libros aquí, por ejemplo, que tienen que ver con la observancia de los mandamientos, con la observancia de la halajá, de las leyes judías, la observancia del Shabbat, todo esto, porque estos cabalistas eran personas todos devotos, observantes de la Torah. Y estas son los escritos que dejó Rabbi Yitzhak Luria, las enseñanzas del Talmud, todo esto, porque eran rabinos que conocían todos los secretos de la Torah revelada y de la Torah oculta. Y explica Rabbi Elías Kaplan que sin Torah se cae la Kabbalah, dice Rabbi Elías Kaplan. Ahora, no hay un solo, sigo leyendo, no hay un solo libro cabalístico que no contenga citas de la Biblia, del Talmud y del Midrash, y que requiera un conocimiento profundo de todas estas enseñanzas. La Biblia, el Talmud, el Midrash y la Kabbalah, todos trabajan juntos. Ahora, Rabbi Elías Kaplan pasa a explicar ahora los diferentes tipos de Kabbalah que existen. Dice que hay 3 tipos de Kabbalah. Uno es la Kabbalah teórica, el otro es la Kabbalah meditativa y el otro es la Kabbalah práctica. La Kabbalah teórica básicamente son descripciones del mundo espiritual. La Kabbalah meditativa nos habla de cómo entrar en ese plano espiritual. Y sigue diciendo, hablando de la Kabbalah teórica, dice acá, te ayuda a entender cómo funciona el mundo, el sistema de bien y mal, etc. Y que en cuanto al sistema de ese segundo tipo de Kabbalah, la Kabbalah meditativa, dice él que existen pocos libros que se han publicado al respecto, la mayoría se encuentran en manuscritos. Yo tengo que decir que bueno, hoy día sí se han publicado ya muchos de esos libros. Para la época en que Rabbi Elías Kaplan escribió este libro, había muchos manuscritos, pero hoy ya y más se han publicado y se continúan publicando muchos más de estos libros. Sigue diciendo que el paradigma es la obra que se conoce como Sha'arei Kedushá, las puertas de la santidad, escrita por Rabbi Haim Vital. Este es uno de los pocos libros que te enseñan cómo meditar cabalísticamente.
Y finalmente, el tercer tipo de cábala es lo que se conoce como la cábala práctica o la cábala mágica. Y entre los textos que podemos citar ahí se encuentra el libro, por ejemplo, de Raziel Amalaj, el libro del ángel Raziel. Y en la opinión de Rabbi Aryeh Kaplan dice aquí que la obra más importante de magia o de cábala práctica es un libro que se conoce o se llama Shoshan Yesod Olam, La Rosa, la Fundación del Mundo. Ese es un libro muy importante para los conocedores de la cábala. Es una obra que yo tengo, Baruch Hashem, un libro como de este gordo así. Y es todo cábala práctica, es todo invocación de ángeles y temas realmente profundos. El capítulo número 1 aquí, antes de concluir, tiene algunas enseñanzas muy interesantes que quiero traerlas antes de finalizar. Él dice lo siguiente, hablando de la dimensión espiritual, porque este libro que estamos estudiando en inglés se llama Inner Space, como la dimensión interna, pero realmente se puede traducir también como la dimensión espiritual, porque lo interno es espiritual. Y él dice que la fundación más importante es la fe, la creencia de que Dios es absoluta unidad en cada aspecto posible. Vemos que el Creador es una unidad simple. Dios no es complicado. Pashut es simple y absolutamente uno. Vemos también que no hay elemento ni forma, no hay estructura, no hay pluralidad en él. Vuelvo otra vez, un concepto fundamental del judaísmo, del monoteísmo, es que Dios es uno, la unidad. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dios es uno. Vemos también acá, él trae aquí algunas preguntas importantes. Dice que, muy interesante esa pregunta, porque dice, ¿cómo puede ser que Dios, siendo absolutamente simple, puede interactuar con diferentes aspectos o partes de su creación? ¿Cómo el uno puede interactuar con muchos? Si Dios es uno, ¿cómo puede interactuar con tanta variedad de la creación que existe? Y él dice que antes de entrar a responder a esa pregunta, hay algunas cosas importantes de considerar. Nos habla que, de acuerdo a la Kabbalah, la esencia de Dios es simple, pero tan poderosa que tuvo que ser oculta para que la creación pudiese existir. Porque si Dios no se hubiese retirado, la creación no pudiera existir. Si Dios no hubiera un Tzimtzum, eso lo vamos a estudiar después, la creación no podría sostenerse. Dios tuvo que retirarse para crear un espacio donde se pudiese manifestar el universo. Entonces, dice acá una pregunta muy importante, es que ¿cómo puede el uno interactuar con la multiplicidad, con lo mucho? ¿Y cómo puede siquiera lo mucho existir? Si Dios es uno, ¿cómo es que existen tantas cosas, tanta variedad de creación? Los cabalistas responden a esta pregunta explicando que Dios creó una dimensión espiritual. Eso es lo que se conoce como la dimensión interna, la dimensión espiritual. Y esta dimensión está compuesta de cada concepto básico que se necesita para crear y sostener el universo. Esencialmente es a través de esta dimensión en la cual Dios interactúa con el universo. Y por tanto, esta dimensión, la dimensión espiritual, es como un puente entre Dios y su creación. Es como un mecanismo que ha diseñado el Creador a través del cual Él puede interactuar con la creación. De acuerdo a muchos cabalistas, esta dimensión espiritual es la que hace posible que nosotros podamos hablar acerca de Dios de una manera multifacética, como de una relación con el universo sin violar el principio básico de su unidad y de su simplicidad. Porque de acuerdo a la Kabbalah, cualquier acción o estado del ser que pueda ascribírsele a Dios se refiere a algo que Dios ha creado de manera que pueda interactuar con el universo, pero no es Dios mismo. O sea, en otras palabras, para la Kabbalah, todo lo que nosotros podamos decir de Dios, tratar de definir a Dios, realmente no es Dios, sino que lo que estamos definiendo es lo que Dios creó, a través de lo cual Él interactúa con nosotros. O sea que cuando decimos que estamos definiendo a Dios, en realidad no estamos definiendo, sino lo que estamos es describiendo cosas que Él puso en ese lugar
y a través de las cuales interactúa con nosotros. Si alguien dice que Dios es bueno, que Dios es Gesed, que Dios es misericordioso, Dios no es nada de eso. Dios es Dios. Simplemente estamos describiendo atributos divinos que el Creador puso en su sitio para interactuar con cada uno de nosotros. Pero de Dios realmente Él es simple, no se le puede atribuir nada ni quitar nada, y no se conoce de nada. Dice acá que va más allá de la comprensión nuestra. Por tanto, dice acá que el conocimiento, por tanto, está estructurado, y este conocimiento está relacionado con la cábala teórica. Una persona no puede realmente saber cómo Dios interactúa con nosotros. Además, como veremos, el conocimiento de la dimensión espiritual nos provee con la llave del sistema profético, de la tradición profética, comenzando con la Biblia misma y culminando con las ideas cabalísticas que son muy abstractas. Si fuéramos a imaginar la dimensión espiritual, se le podría describir como una computadora infinitamente grande, dice Rabbi Yehuda Kaplan. Y esta computadora está programada para cumplir la voluntad del Creador, cuyo propósito final es dar o entregar bien a su creación. Dice que el lugar principal, el punto principal de la cábala teórica viene a resolver la paradoja de cómo Dios interactúa con su creación, y que está relacionada exclusivamente con la estructura y la dinámica de esta dimensión. Así que fíjense, ya que empezamos ya a entrar en temas complejos, porque fíjense que estos últimos párrafos ya es cábala teórica lo que vamos a empezar ya a explicar. Y así el capítulo número 2 lleva como título Dios y el hombre, porque hasta ahora hemos visto, los fundamentos de la cábala, pero cómo interactúa Dios con nosotros. ¿Qué es Dios? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos sido creados? Si Él está tan alejado, no se puede describir nada, entonces ¿cómo podemos siquiera referirnos a Él? ¿Cómo interactúa Él con nosotros? Todas estas cosas vamos a empezar a explicarlas a partir del capítulo número 2, que será en la clase siguiente. Así que fíjense, usted estará viendo que la cábala es un sistema realmente completo. Esto no es de contar cuentos y de vender historias y cosas supersticiosas. Si yo quisiera, podría ponerme aquí a contar cosas así para llamar la atención, pero no, estamos aquí estudiando temas realmente serios, temas profundos que tienen que ver con la cábala real. Lo demás es, como dicen, historias. Estamos aquí estudiando cosas realmente esenciales, fundamentales, que toda persona que estudia cábala seriamente debe conocer. Y lo más importante es conocerse a uno mismo, estudiar el alma, el funcionamiento del universo, cómo interactúa Dios con la creación y cómo interactuamos con esa divinidad, entre otros tantos secretos. Pero bueno, para más detalles, en la clase siguiente, la clase número 3, en la cual vamos a continuar con estos temas, Bezrat Hashem, el domingo va a salir esta clase con el favor y la bendición divina. Así que sin más, enviándoles muchas bendiciones a todos de la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho. En el Zehut de Rabbi Yehuda Kaplan, que podamos continuar llevando las enseñanzas de la Kabbalah para poder seguir penetrando en el mundo de los secretos, en el mundo de los misterios, de la sabiduría antigua del pueblo de Israel. Shalom y bendiciones para todos.